Para el episodio número 16 de Transmutando me reconecté con Valentina González. Valentina es una curiosa del universo, una mujer elocuente y artista, una mexicanista. Sus canciones son de poderosas líricas y múltiples lenguas. Su talento es vasto y tuve la fortuna de tener una charla franca con ella en donde venía con una misión especial para compartir uno de sus caminos de despertar de conciencia, una triada de temas cautivantes: ética, creatividad y economía. Estás escuchando Transmutando. Oye, está chidísimo que estés aquí. Tenía ganas de invitarte, porque si bien hace mucho que no nos veíamos, pues ahí nos vemos en redes sociales, ahí te veo. Me parece que eres una persona muy elocuente, una mujer con opinión, con una forma de expresarte en donde siempre estás expresando lo que piensas, ¿no? Eres una persona opinada. Me gusta que abarcas todos los temas, o sea, de repente pues, estás hablando de temas de feminismo, luego de repente pues como que te involucras en muchos temas, y además pues obviamente conozco tu carrera como artista y me parece que tienes un talento tremendo. Muchas gracias. La gente que te conoce, que yo conozco, porque pues, sabes que nos conocemos del mundo de la música y todo eso, se expresa increíble de ti, ¿no? Que eres una persona muy talentosa, que siempre sorprendes con tu talento. Tus letras de tus canciones me parecen letras profundas. Me encanta que exploras, pues cantas en otros idiomas y a pesar de eso con una identidad muy clara de dónde eres y qué quieres expresar. Y bueno, pues este espacio es tuyo, Valentina. Qué buena onda que estás acá. Y no sé si quieras como comenzar. Pues yo ya di una semblanza de lo que yo veo de ti, pero me encantaría que tú dijeras quién eres tú para echar a andar esta buena charla, ¿no? Gracias, qué tremenda presentación. La verdad es que está más como para redactarla y dejarla para la posteridad, la verdad. Muchas gracias. No. Y bueno, pues soy una mujer mexicana, una mexicanista apasionada, ¿no? Amo mi país profundamente y conocerlo y entenderlo es literal como pues el hilo que conduce mi camino, ¿no? Y la persona que soy y la persona que cada día empieza a ser. Y pues bueno, eso también tiene que ver con, ¿no? Con la identidad propia, con aprenderse a gustar, a querer en un mundo que también pues a veces es muy adverso para personas racializadas o que nos identificamos como una mezcla, ¿no? En estos países colonizados. Entonces, pues, digamos, eso también es parte de mi misión en la vida, ¿no? Un poco como reconciliarme a mí, como esa niña que de repente dice, ay, ¿dónde estoy en la tele? ¿Dónde estoy en las revistas? Mi color de piel per se no ha sido un issue porque, pues, estoy como más aclarada, pero al final yo no me siento y no me he sentido representada en muchas ocasiones, ¿no? A lo largo de mi vida. Y en ello, más que por mí, porque también pues me considero una persona muy afortunada y que ha gozado muchos privilegios, lo hago por todas esas niñas que, bueno, por suerte ya han nacido y están creciendo en una sociedad un poco más incluyente en ese sentido. Ver, ¿no? Cómo esto va a impactar en el amor propio de las mujeres, de las niñas, de no todas las mexicanas, porque obviamente no todas viven, ¿no? esta experiencia, pero para las que sí, pues vamos a tener un país mucho más sano y con mujeres que se quieran más y que justamente, ¿no? Así como ustedes con productos de belleza puedan, ¿no? Llegar a unas mujeres que se quieran cuidar más, que se quieran querer más y pues sí, reconciliar como ese trauma histórico, por decirlo de alguna manera. Entonces definitivamente eso es como un eje clave y a través de eso pues llegué, te digo, a este camino de la ética que pues por una circunstancia totalmente fortuita, un hombre maravilloso, un señor arquitecto tapatío, Guillermo Sánchez, pues me vio como algún potencial que pues él detectó en el brevísimo intercambio que tuvimos
y me estuvo siguiendo por Instagram porque aunque es una persona más grande está tan modernizado Está como conectado. cualquiera. Entonces, pues desde su Instagram, ¿no? Empezaba a ver como poco como de qué iba, ¿no? Así como tú un poco me describías a través de lo que has visto que publico, ¿no? Un poco como, bueno, ¿cuál es el mundo de esta mujer? Que efectivamente es vasto y a veces complejo y seguro más de uno a veces se confunde, ¿no? De tantos intereses y tantas búsquedas que tengo. Y bueno, pues un día nos encontramos en persona y llegó con este hermosísimo engargolado que tenía siglos sin ver y palpar y me dijo, ay, léete un apartadito que es sobre ética, creatividad y economía. Y yo dije, órale, eso suena bien porque, pues bueno, no es que haya nacido en la opulencia, ¿no? Entonces, pues siempre está buenísimo buscar, ¿no? Otras maneras de generar y en todo caso de la mejor manera posible, ¿no? Siendo ético y creativo, pues suena ideal. Y pues empecé a leerlo, la verdad, en su momento incluso yo estaba como en otras cosas y la verdad es como a muchísimas personas les pasa, la palabra ética suena como de qué me van a hablar, ¿no? O sea, me van a evangelizar, me van a leccionar sobre algo, eres una autoridad moral y entonces tú me vas a decir que está bien, está mal. O sea, como de qué va y seguro más de uno se espanta con esta palabra. Pero, pero bueno, a mí me llamaba la atención porque definitivamente me marcaba como una guía, pues le voy a llamar moral, por decirlo de alguna manera, que me parecía atractiva, ¿no? También como por mi propia formación, que ha sido como muy libre, mucho más laxa y pongámosle más hippie. Por fin lo empecé a leer y descubrí pues un mundo que me resultó tremendamente maravilloso y tan asequible y pues que es algo que les quería compartir hoy porque, insisto, pues a mí me dejó, digamos, algunas cosas claras que han nutrido muchísimo mi vida y de verdad, o sea, mi vida personal, laboral, económica y creativa cambió a la 1000, ¿sabes? Ujú. Porque es como que se te destapa el cerebro y accedes a otros mundos y a otras maneras de crear, ¿no? Desde un lugar de verdad donde la creatividad del otro están en juego, ¿no? Y son fundamentales en vez de anularnos, ¿no? Incluso, por ejemplo, ¿no? Estas analogías de los cangrejos, por ejemplo, ¿no? En términos como de desarrollo como sociedad, pues son perfectos ejemplos, ¿no? Si yo no te dejo ser creativo, pues también te estoy tirando para abajo, ¿no? Hay muchas maneras en las que nos bloqueamos y nos evitamos crecer como individuos y como comunidades, ¿no? Entonces me encantaría compartirles esto. Bueno, este ensayo es un resumen de las relaciones entre los conceptos de ética, creatividad y economía. La tesis fundamental es que sin ética no hay creatividad y sin creatividad no hay riqueza. Una nación o un individuo son pobres solamente por falta de creatividad. La gente inética solo puede ser rica explotando a la gente ética. Quien produce toda la riqueza del mundo. Bueno, dicho bien, punto. La creatividad humana es la base de toda riqueza humana. La teoría fundamental está basada en la ecuación que la creatividad es igual a la inteligencia multiplicada por la ética. Una persona ética, no importa qué tan baja sea su inteligencia será creativa. Una persona inética, no importa qué tan alta sea su inteligencia, nunca será creativa. Es decir, una persona inética es destructiva en proporción directa a su inteligencia. La destrucción se puede ver como creatividad negativa. Los conceptos de ética y creatividad son desarrollados dentro del contexto novedoso de la mecánica cuántica postulado por David Bohm. Y bueno, ahí ya va otro rollo súper amplio y súper complejo que ya sería elaborar muchísimo. Pero te digo, ese principio para mí fue maravilloso. Entonces, por ejemplo, ¿no? En una simple interacción, la que sea, ¿no? Con cualquier persona, saber que yo estoy dejando algo, simplemente esta plática, ¿no? Yo te estoy dejando una idea que quizá no la tenías como tal, ¿no? Por lo menos acomodada con estos conceptos. Y eso para mí ya es que esta interacción fue ética, ¿no? No nomás venir aquí a hablar sobre mí o las cosas que he hecho o quiero hacer, ¿no? Ya. Y ahí también te estoy sumando en algo que quizá puedas compartir y al final se vuelve como una cadena de favores / hilo que nos une y demás analogías que pueden funcionar para estos efectos. Esto que leíste, digo, todavía no lo retuve al 100%, pero me gustó mucho, bueno, no me gustó, pero más bien sí me llamó la atención esto de, pues la gente que no es ética explota a la gente que es ética, que es de donde viene
la riqueza. O sea, Ujú. lo estoy dando vueltas en la cabeza. Sí, sí, O sí. sea, no, porque totalmente. O sea, totalmente Ujú. la gente que no tiene ética, al no tenerla, pues depende de la gente que sí lo tiene y que es creativo y que Ujú. es la que mueve las ideas de lo que sucede, Ujú. ¿no? Eh, no sé, a ver, y platícame un poco cómo Ujú. de este texto que leíste, Ujú. cómo lo has manifestado tú ya en lo que has hecho. Digo, ya me diste un Ujú. ejemplo, ¿no? Ujú. Cuando vas y hablas con alguien, echas a andar ya el hecho de que voy a dejar algo Ujú. para que, como bien dices tú, se genere algo y tenga su rumbo, ¿no? Claro. Y en lo que haces, digo, ¿cuándo recibiste, por ejemplo, este texto? O sea, ¿cuánto tiempo tienes con él? ¿Hace cuánto se fue este encuentro con este señor? Y porque dices Instagram, entonces es relativamente Sí. reciente, ¿no? Sí. Sí, fue a finales del 2018, Mm, justo. Y te digo, yo todavía me tardé, ¿no? O sea, como que, por ejemplo, ¿no? Mi ética. ujú, En ese momento, en vez de decir, de todos los azares del mundo, una persona me eligió, una persona que tiene una vida súper armada y por demás, para darme una cosa a mí específicamente en ese momento. Obviamente esto lo ha compartido a lo largo de su vida con muchas personas, ¿no? Pero en ese momento alguien que no conocía. Y a pesar de yo recibirlo, en vez de haber dicho gracias, vida, porque en este momento me estás dando algo que además evidentemente también necesito, lo estoy dejando, ¿no? Y en ujú, ese momento no me apuré a leerlo como hubiera sido en este momento, ¿me entiendes? Y ujú. al yo alinear mi ética, pues simplemente una decisión como esa ya me lleva a otro lugar, ¿no? Porque en ese momento es como, ok, gracias persona que tomó su tiempo, que no tendría por qué necesariamente, para darme algo que yo todavía dije, ay, luego lo checo, ¿no? Uno tan lleno de regalos en la vida, pues uno más y gracias, pero pues también tengo otras cosas que hacer, ¿no? Y el día que lo agarré, o sea, fue como, pero la única que perdió aquí tiempo valiosísimo fui yo. No me lo voy a recriminar. Gracias a eso aprendí el principio ético, ¿no? De otra manera no hubiera sucedido, por lo menos no así y no así de rápido, porque la bajada fue como brutal. Entonces, básicamente, el principio de este hombre, que obviamente seguro habrá mucha gente que pueda decir, no, eso ni el caso, yo qué sé, y tampoco soy un científico ni el más docto como para hablar del tema, pero sí me parece una premisa muy interesante, es que la ética, o sea, más bien, el cosmos es ético, Ujú. naturalmente ético, por eso solo crea, ¿no? Principalmente, obviamente también puede destruir, pero bueno, finalmente es la naturaleza creándose y recreándose y en eso es el movimiento y el nacimiento y la muerte, ¿no? No, hasta lo que pareciera una destrucción Exacto, realmente es exacto. una continuación Exactamente. Sí, de sí, la sí. creación, Sí, 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 ¿no? exacto. Ajá, es Ujú, justo, exacto la corrección que me hacía totalmente. Entonces, bajo esa premisa, así como, obviamente, los que crean en la evolución, que nos escuchen, porque obviamente respeto a quien no, pero bajo ese común acuerdo, ¿no? Que sí, planteamos sí. aquí Que en estamos principio. en el reino del conocimiento de la evolución, ¿no? Sí, digamos como convención acordada. Entonces, así como la naturaleza ha sido sabia para llevarnos al camino más elevado, que en este caso, aunque somos a veces un poco una desilusión para nosotros mismos, pero bueno, en principio somos una maravilla, ¿sabes? Somos un ser alucinante que ha logrado cosas que bueno, no conocemos otros mundos y otros planetas, pero en principio para mismos estándares mundanos, cosas extraordinarias. Obviamente también hemos hecho cosas terribles, pero aún muchas terribles vienen y devienen de cosas extraordinarias, como Ujú. la ciencia. O sea, pensar que Einstein y Marie Curie, dos personas que desde su más absoluta ética crearon cosas que han causado tantísimo dolor a la humanidad, pues si a los dos realmente pues esto les costó un pedacito del corazón y ellos lo saben, ¿no? Y se fueron con esa certeza. Pero entonces, pues la ciencia, te digo, teniendo estos pasos tan coherentes y congruentes como de salir de los mares y convertirnos en un reptil y etcétera, etcétera, hasta un día, ¿no? Erigirnos como especie humana, o obviamente durante todas las transiciones, Ujú. pues te habla que hay una congruencia, hay un sentido y una inteligencia, por decirlo así, que evidentemente también llega de algún lugar. Entonces, si tú piensas en una ameba, por ejemplo,
digamos, uno de los entes vivos más básicos, por decirlo así. La información, digamos, de este universo ético, la información de este cosmos en creación y en recreación constante, evidentemente de alguna manera transmite, ¿no? Como un poco la información, el siguiente paso evolutivo, ¿no? Entonces, puede que haya una ameba que lo cache, puede que haya otra ameba que no lo cache, según el estadio cognitivo, por decirlo de alguna manera, o evolutivo de la ameba, una lo va a tomar y va a crecer con ello y va a pasar al siguiente nivel y otra no. Y así, digamos, va llegando la información y es como que de algún modo por descartes quien va accediendo un poco como al siguiente nivel, casi como una especie de videojuego. A la gente cercana y sobre todo a la gente que veo que tiene problemas con dinero particularmente, que no entiende cómo relacionarse como de una manera amorosa con el dinero y hasta divertida, se lo paso y aunque no es como que de la noche a la mañana, ¿no? No es la flor de la abundancia, pero literal empiezas a ver los efectos, o sea, quienes no son muchos, porque evidentemente este texto tiene mucha data complicada y sí, 2, 3, difícil para digerirse así como que en una sentadilla, pero la verdad es que todos quienes han leído cuando menos esta primera parte, acaban finalmente encontrando, pues sí, su propia alineación, ¿no? Con su propia existencia y sus decisiones, como un poco eso decías del para qué, un poco es también lo que yo pensaba, es como el desde dónde, ¿no? Desde dónde las hago, ¿no? Porque además por eso a veces siempre la pregunta del por qué y el para qué es la diferencia entre una razón genuina y un capricho, ¿sabes? Por eso te decía también como de personas que pues sí, ¿no? Tengan, digamos, actividades que sean literal nocivas o lastimen a otras personas, pero pues en ese momento a ti te parece lo máximo, ¿no? O sea, un principio del psique humano es que un ser humano jamás va a decidir la peor cosa para sí mismo, ni siquiera el suicidio. Para esa persona es la mejor opción en ese momento, y cuando entiendes eso, te das cuenta que los seres humanos de verdad somos complejos, porque sí vivimos bajo un principio del placer también, ¿sabes? Totalmente. Ni lo que creemos que de verdad es como para hacernos daño, el ser humano dice, si yo me quiero dar en la madre, ¿no? No, yo me la quiero pasar bomba, ¿no? En este momento bajo el principio ético que sea, ¿no? Que ahí es donde es nuestro eterno problema. Y sobre todo una parte que tiene que ver muchas veces con confundir la felicidad ramplona y preferirla sobre la verdad, ¿no? Por eso muchísimas personas pues viven realidades pues más limitadas porque prefieren abrazar sus realidades sin siquiera considerar otras posibles, ¿no? Y pues en ello van muchísimas creencias, ¿no? Y posturas y actitudes, actividades, o sea, también es la historia que nos contaron. Y en ello está la felicidad de vivir tranquilos con ese cuento que nos es propio y en el cual estamos identificados. Si te cambian toda esa estructura, pues ahora quién soy, ¿no? O sea, a quién quiero, a quién cuido, si me desconozco, ¿no? Entonces, pues no me muevan nada, por favor, porque de aquí a que me muero, pues yo quiero, pues no tener, ¿no? No hacerme muchas bolas, ¿no? Hay varias cosas que me parecen muy interesantes de lo que acabas de decir. Uno es, bueno, primero es como lo que primero concebimos como ética, porque creo que ahí ya, y lo decíamos al principio, hay un paradigma, ¿no? Porque pensamos que la ética tiene que ver con los valores, meramente como con la unión de los valores, ¿no? Cuando uno sí, piensa... es como el estudio, digamos, filosófico de todo lo que se considera bueno y malo. Correcto. Eso sería la más simple definición. O sea, la definición es qué es lo bueno y lo malo, ¿no? Y tener un código de ética es tener muy claro qué es para ti lo apropiado, podemos decir, o cuál es, bajo qué lineamientos éticos te riges. Y bueno, creo que de entrada es que nos enseñan pues una forma muy limitada de ver la cuestión de ética, ¿no? Porque incluso yo siento que cuando uno va creciendo, o por lo menos en mi caso, uno como que te dan estos valores éticos prestados de una generalidad, y luego te vas dando cuenta que no te sirve de nada más que te los hayan dado como preestablecidos, ¿no?
que los tienes que modular y los tienes que explorar, te tienes que autoconocer para ver cómo, incluso casi, hablando específicamente del valor ético de cada una de las personas, tienes que como incluso experimentar cada uno de esos de lo que tú concibes como tus valores éticos para poder saber si estás alineado o no. O sea, me encanta esto de alinearse, ¿no? Y luego tienes, en mi punto de vista, a lo mejor desde una forma más sobre la conciencia, porque cuando hablas tú de estar alineado con la ética del universo, para mí, desde mi cosmología, por así decirlo, desde mi cosmovisión, estamos hablando de la conciencia, ¿no? O sea, para mí la ética y la conciencia es prácticamente lo mismo. Es la inteligencia, ¿no?, de la inteligencia. Uh-huh. Y ese es el punto más elevado, cuando tú ya puedes observar cómo estás pensando, ¿sabes? Cuando tú ya puedes predecir a partir de observar tu propia inteligencia, porque estás siendo consciente de lo que haces, ¿no? Entonces dices, la próxima vez que alguien me pida dinero en la calle, ¿por qué le doy? ¿Para qué le doy? ¿Bajo qué criterio? ¿Lo hago solo por culpa? ¿Lo hago solo por remordimiento? ¿No? ¿Esto realmente va a acrecentar la creatividad del otro? O mejor corro, por decir un ejemplo, y le regalo un libro, por poner un ejemplo simple, ¿no? Entonces, realmente esa alineación, te digo, para mí tiene que ver con que al ejercitar esa ética y convertirla en una perpetua conciencia de tu presente, vas a poder observar todo lo que haces, por qué lo haces y para qué lo haces, hasta el punto en el que ya no lo tengas que estar pensando y solo vas a estar sabiendo que tú estás observando tu propio proceso cognitivo, uh-huh, tu propio proceso intelectual y racional. Y eso es como ir atrasísimo en el coche más cómodo que te puedas imaginar, sabiendo que el chofer hasta allá, no, o sea, tiene todo bajo control y demás, ¿sabes? Uh-huh. Digo, obviamente no es que sea infalible y a prueba de balas, pero de verdad en mi experiencia ha resultado una realization uh-huh, bastante importante. Entonces, pues ya es como que tú ya confías en tus propios procesos, confías en tus decisiones y confías en que ninguna van a dañar jamás a alguien, y que su único principio primordial, su único principio y su fin es acrecentar tu creatividad, pero sobre todo la de los demás. Uh-huh. E idealmente en todas y cada una de las interacciones que tengas con cualquier persona. Si tú le restas, o sea, ofender a alguien, no mirar a alguien, no agradecer a alguien, no le estás, digamos, no dando un golpe, pero no le estás dando nada que le sirva para nada bueno, ¿no? En cambio, si le haces un comentario simpático, capaz que ahí se le va a otra cosa y dice, ay, mira, qué padre, me acordé de tal, ¿no? Lo otro es solo negar la vida, negar el crecimiento, negar la posibilidad de la dicha misma y del disfrute de las interacciones entre nosotros, ¿sabes? Y esto que acabas de decir, así como joya valiosísima de la transmutación, ¿no? Esto que dices, crecer juntos. A mí el concepto de unidad, cuando lo palpé verdaderamente, no tengo identificado un momento en particular, pero cuando empecé a entender que lo que es el otro es yo, ¿no? Y que no estamos aislados, uh-huh, que sí, que hay una identidad propia, que somos seres de luz o como nos queramos llamar, que cada quien tiene pues un propósito en la vida y que tenemos una individualidad, pero que también estamos correlacionados y completamente relacionados con todo lo que sucede en las demás personas. Y cuando estamos peleados con ese principio, estamos peleados con el principio de unidad. Y a mí esto que acabas de decir de nos tenemos que enseñar uno al otro me parece muy poderoso, porque cuando tú justo vas en este asiento trasero del coche, observando desde esa, quizá lo podemos llamar, que me gusta mucho también, la distancia crítica, uh-huh, y no es crítica de estar juzgando, ¿no? Porque sí, ahí viene otro elemento, uh-huh, ¿no? Porque incluso en esta capacidad maravillosa que tenemos de llegar a estos niveles de conciencia, como tú bien lo dijiste, elevados, en donde ya incluso uno observa cómo producimos cosas que a veces, si no estamos conscientes de lo que estamos produciendo, si lo pudiéramos llamar producir o crear, uh-huh, pues operas como en piloto automático, ¿no? Pero cuando te pones en esa distancia crítica, te vas dando cuenta que
que tienes un poder inmenso, gigantesco, y ni siquiera tiene que ver con, o más bien dicho, uno puede verdaderamente hacer cosas maravillosas con cosas muy sencillas. Me encanta ese ejemplo que tú dices, cómo le dices algo a alguien que no necesariamente a lo mejor es lo que se espera, y con eso ya puedes desencadenar pues toda una energía. Ahorita mientras hablabas y decías, es que, te quería como interrumpir para decir, es que toda la energía que se acumula, cuando no fluye, pues es lo que nos está pasando, ¿no? Claro. Que esta conciencia, y yo siento que mucha gente incluso, el estilo de vida que tiene o las circunstancias que lo rodean, lo aleja mucho de poder tener esta distancia crítica o de este sentido de ética tan alineado al plan maestro del universo, ¿no? Y por un lado me parece increíble, y por otro lado me parece complejo, porque incluso yo, no sé si tú te pasa que a veces logras con mucha efectividad esa distancia que tú mencionas, ¿no? Esta posición en donde estás observando desde esta distancia crítica, y hay veces que te das cuenta que por más que quieres, no puedes, ¿no? Estás como atrapado en un cuarto sin paredes y sin ventanas, Claro. y sientes que te hace falta, ¿no? Y la buscas y dices, de esta situación pudiera yo estar haciendo algo mejor, pudiera yo estar creando algo mejor, y simplemente no estoy teniendo el mindset, la configuración en mi conciencia para poder hacerlo, ¿no? O sea, no sé si aún digo, el hecho de que este texto te haya detonado eso, pues me parece maravilloso, ¿no? Y me hace pensar, pues, ¿quién es esta persona que lo escribió y en qué momento se escribió, ¿no? Pero bueno, hay muchos caminos para llegar a esta misma información. Y creo que uno de ellos es justo esto que te digo, cuando te das cuenta que somos una unidad y que todo lo que hacemos en unidad tiene toda la importancia del universo, ¿no? Y por eso siempre digo que nadie sobra en este planeta. O sea, esta noción de que hay gente que dice es que no valgo nada, me parece pues quizá una de las cosas más terribles que alguien podría hacer en contra del funcionamiento natural del universo, ¿no? No, y de sí mismos. Imagínate, de sí mismo, eso es sí, por anular tu supuesto. creatividad en un segundo. Eso es decir, nunca seré capaz de crear algo. Pero realmente yo sí creo, bueno, primero que nada en esta imagen del hilo rojo del destino, y que es, bueno, también el nombre de mi último disco, y que empezó pues bajo la idea asiática, ¿no? Igual de estar predestinados con este hilo rojo desde una perspectiva romántica, ¿no? Que es como la historia original o la leyenda original. Pero para mí más bien tuvo que ver con decir, no, todos estamos interconectados por ese hilo rojo, ¿no? Que llámale sangre, llámale venas, cada quien puede pensar en una imagen, pero al final todos estamos interconectados, todos somos corresponsables de todos, y en este sentido puedes pensar en el cerebro como una gran supercomputadora y a todos nosotros como neuronas, y por eso somos tan importantes unos para otros. Realmente, por eso también un aspecto de este texto, que bueno, igual les dejo ahí, es Ética, Creatividad y Economía de John David García. Lo pueden encontrar, por lo menos esa primera parte del texto, que es como lo que estoy compartiendo principalmente, está en línea. Esto se escribió por ahí de los 70s, y él falleció ya hace unos años, no demasiados, pero sí ya unos años. Y justo él habla de los octetos, que es básicamente, ahora sí que dos cabezas piensan mejor que una. La idea más común y escuchada, bueno, pues imagínate 8, ¿no? Entonces, aquí habla también de un tema de dualidad, ¿no? También de género. Obviamente el cerebro femenino o la mujer, y lo mismo, no igual un hemisferio que el otro, e igual en el caso del hombre y un hemisferio que el otro, pues unidos es probable que justamente tengan como, ahora sí que el yin y el yang, ¿no? De en este caso, la ecuación. Entonces, reunir, por ejemplo, a 4 personas, ese es como uno de los planteamientos finales, que digo, obvio, cuando yo lo estaba leyendo estaba como de, oh, Dios mío, ¿en qué me estoy involucrando? Pero bueno, más allá de eso, la idea es muy buena. O sea, simplemente si tienes un problema, ponlo en la mesa, reúne a 4 mujeres, a 4 hombres a resolver el problema, y es muy probable que tengas una solución muy coherente, balanceada, rica en opiniones y en ideas, porque también hay la idea de que más de 8 ya es demasiado.
Pero por ¿por qué ejemplo, 8? ¿no? Digo, no sé si lo especificas. Sí, la idea de que más, o sea, ya 12 ya es multitud, ¿me entiendes? Ujú. Entonces, como buscar que sean, o sea, es que 2 pares, o sea, al final son 4 pares de hombres y mujeres. Entonces, es un poquito la idea. Yo decía que más de 2, más de 4, pero no más de 12, ¿no? Ujú. Entonces, para que también haya una comunicación fluida y pues no se vuelva una locura, ¿no? Pero bueno, es una idea que al final de cuentas yo la aplico hasta con otra persona, ¿no? Así que no necesariamente tengo que reunir a todas, simplemente cualquier cosa que me surja, ¿no? Pensar en la resolución grupal y en realmente alimentarte de muchas ideas bajo esta idea de verdad de hacer una pequeña supercomputadora para resolver ese problema, a mí me parece maravilloso porque somos cerebros llenos de información. Pero esto de la supercomputadora, wow, me parece fascinante porque Y además lo hace divertido. sí, sí, definitivamente. Sí. Pero tampoco, como dices tú, no más, porque ya no, quizá más es como también la repetición de lo mismo. Pero sí, está increíble porque me pongo a pensar esto que dices, ¿no? Si vamos por pasos, si uno piensa que cada cerebro es un almacén de información no solamente consciente, inconsciente, de toda la información ancestral, porque yo siempre digo, no aprendemos, recordamos, ¿no? Porque todo lo que, mucho de lo que ya debemos de saber como seres vivos o como humanos vivos, ya está en nuestro cerebro. Es simplemente un proceso de recordarlo a través de la experiencia de vida, claro, ¿no? Y si tú dices, bueno, 8 cerebros que tienen esta capacidad impresionante, los conectas, o sea, como si fuera computadoras y haces un superconductor y los pones a trabajar en un solo problema, pues te aseguro que si bien no se resuelve, por lo menos se genera una cantidad de energía y de información impresionante. Por ¿no? supuesto. Y más con pues la energía masculina y la energía femenina bien equilibrada, ¿no? Sin que uno anule el otro. Me gustó también eso que dijiste, ¿no? Cómo nos anulamos a los otros. Es increíble cómo en esta etapa, porque sin juzgar lo que estamos viviendo, aunque a veces pues caemos en el, digamos, en el mecanismo fácil de decir es que lo que estamos haciendo es terrible y sí, en efecto, pero también pues es una madurez de la conciencia. Algo está sucediendo en evolución para bien que tiene que atravesar ciertas cosas que normalmente nosotros las percibimos como algo malo, pero anular me parece, volviendo a lo mismo, pues estás cuajando, estás, digamos, estamos cortando el potencial que podríamos tener si es que en vez de anularnos, nos potenciamos. Claro. ¿no? En cualquier cosa, en una conversación, cuando me parece fascinante pensar que mucho de lo que nos define es la energía creativa. Siempre he pensado que el humano, si tiene algo muy característico, es que es creador, es creativo. O la vida misma es creativa, la energía creativa. Somos transformadores de materia. Totalmente. Estamos muy pesados y es deshonrar, ¿sabes? Hasta el azar del carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno que nos conforma a todos como criaturas vivas. O sea, simplemente que esas 4 cositas se hayan fusionado para que nosotros estemos aquí y todo lo que vive y respira esté aquí. O sea, no quererte, no cuidarte, no valorarte, no, esto no sirvo para nada. O sea, que toda esa magia y esa maravilla que somos como seres vivos no sea reconocida, eso sí es un crimen, ¿sabes? Y entiendo por las 20,000 razones históricas y sociales que desgraciadamente eso pasa. Pero eso, o sea, por eso el mente, cuerpo y espíritu de los griegos es una verdad absoluta. O sea, cuida una cosa, cuida la otra y cuida la otra, ¿sabes? No puedes descuidar una cosa y solo fomentar una, porque al final pues vas a acabar cojeando un poco en un sentido o en otro, ¿no? Y ese cuerpo pues también es el que hay que cuidar, el que hay que honrar y sobre todo entender el milagro biológico que es. O sea, es una maravilla extraordinaria y se cura solo y te lleva y te trae y te deja sentir y disfrutar y comer cosas deliciosas y más los mexicanos que de verdad pues nacimos así como en el paraíso terrenal gastronómico y sentir el sol y amar y reproducirte y correr y ser un atleta increíble y ser un músico prodigioso y cantar hermosísimamente y esa cosa ya viene en ti, o sea, todavía eso es más así como mind blowing, ya que tú lo eduques y lo
y lo trabajes es otra cosa, pero en un principio tú ya eres un instrumento vivo, o sea, ¿qué más quieres, no? Pero hasta ese maravilloso instrumento de trabajo que es el cuerpo humano es una maravilla, porque tampoco se trata de que todos sean intelectuales y nos sentemos a fumar puros, ¿verdad? Sí, evidentemente el trabajo físico es fundamental y yo que ahora lo empiezo a vivir más de cerca, acercándome más al restaurante familiar, de verdad es una cosa maravillosa. Y se lo recomiendo a quien no lo haya hecho en su vida, hagan trabajo físico, el que sea en algún momento, pero algo que de verdad tenga un objetivo, una cosa que puedan ver terminada, una cara feliz o lo que sea, pero lo que de verdad ha implicado todo tu trabajo físico y que acabes después de eso exhausto y hazlo por un buen rato, porque de verdad a mí no tienes idea cómo me ha llenado de un entendimiento, además obviamente de muchísimas realidades. Pero digo, obviamente la música y muchas cosas pueden ser físicas, pero yo hablo de verdad, o sea, no de cárgale, trépale, muévele, o sea, realmente un trabajo físico importante. Y te cambia la cabecita y empiezas a ver las cosas de otra manera y también agradecer, ¿no? No haber tenido que hacer trabajando en una mina desde el primer día de tu vida, ¿no? Y evidentemente eso también pone en perspectiva pues los montones de realidades que conviven en este mundo, ¿no? No, y la gente, entiendo perfecto lo que dices, porque sí creo que trabajo físico, si lo podemos llamar así, ¿no? Tiene unas lecciones muy valiosas. Para empezar, creo que estamos más diseñados o estamos evolutivamente más cargados hacia durante mucho tiempo. Nuestro día a día era muy físico y creo que solamente hasta hace pues muy pocos años en nuestro recorrido evolutivo tenemos viviendo tanto tiempo en nuestras cabezas, ¿no? Y hoy, bueno, ni se diga. O sea, creo que estamos viviendo todavía así en un cerebro externo, sí. Que es la computadora o el celular, no es un disco extraíble, o sea, ya no vives en tu disco duro, ya vives en el extraíble, ¿no? Sí, el es como si estuviéramos extendiendo así. Yo a veces pienso, por ahí hay una plática, una de mis pláticas favoritas de TED, creo que se llama We Are Cyborgs, somos cyborgs, ¿no? Es la misma palabra en español. Y habla de cómo a veces pensamos que esta madre pues es algo externo, ¿no? O sea, lo vemos como algo externo porque nuestra percepción nos dice, es que esto es algo que no es mío, ¿no? Es un fierro, es un plástico, es una serie de chips que están aquí separados de mí. Pero en realidad nosotros lo creamos, ¿sí me explico? Como todo lo que le hemos creado como humano y estamos más conectados, aunque nuestra mente no lo vea como una conexión biológica, pero es una extensión de nuestro cerebro. O sea, es además, como si hubiéramos agarrado nuestro cerebro y lo hubiéramos convertido en otra cosa exterior, claro, ¿no? Y además el principio del cyborg es cualquier aditamento que fortalezca las capacidades innatas del ser humano. Un ser humano con lentes ya es el principio del cyborg. Y cuando lo entiendes es como mind blowing. Yo en mi primer disco escribí una canción que se llama Cyborg, justamente, y tiene que ver como con una... pues sí, con un tema como muy íntimo de la primera vez que utilicé un juguete sexual. Porque yo la verdad, a pesar de ser como bastante precoz para muchas cosas, realmente había sido bastante tímida para otras. Entonces jamás en la vida se me había ocurrido que autosatisfacerse era una posibilidad. Entonces, muy grande, o sea, ya bastante grandecita, se me ocurrió hacerme de uno. Y la primera vez que lo viví, me sentí como un cyborg, dije, y de hecho la canción dice, más bien, pues dice, I'm a cyborg, cyborg, I'm not a human being I want to be, porque al final temía también convertirme en una dependienta del artefacto, ¿no? O sea, como necesito saber si también yo puedo, ¿no? Como con mis propias herramientas, reproducir lo mismo, o si de verdad ya ahora voy a ser un robot, ¿no? Y nada, por eso me acordé, porque digo, desde un lugar como muy íntimo, pero al final es muy estas íntimo. Cosas que tienen que ver con un artefacto externo que resuelve una cosa que tú solo no puedes resolver de la misma manera, ¿no? Así como llamar, escribir, etcétera, ¿no? Pero está bien chido lo que dices, porque jalando más ese hilo,
también pareciera ser que estamos viviendo esta especie, y hablando de la ética, ¿no? Del right and wrong, bueno y malo, como esta también medio culpa de las nuevas herramientas tecnológicas, ¿no? O sea, por un lado estamos voraces, ¿no? Viviendo esta explosión de estas herramientas eléctricas, electrónicas, digitales, tecnológicas. Y por otro lado, es tan acelerado que ni siquiera sabemos todavía cómo palparlo, ¿no? Y cómo eso entra en nuestro sistema de creencias, ¿no? Y decir, por un lado, pareciera ser que esto me está potenciando y finalmente es algo que nosotros creamos y por alguna razón lo creamos. Yo pienso que principalmente lo creamos para comunicarnos. O sea, digo, esta madre pues hace un chingo de cosas, ¿no? O sea, el potencial es una extensión de nuestro cerebro y así como nuestro cerebro tiene una capacidad maravillosa, pues esta madre también. Pero yo pienso que principalmente en el caso de los celulares, por ejemplo, el teléfono, el smartphone, como lo quieras llamar, viene desde la necesidad, esta es mi teoría, de comunicarnos más, ¿no? O sea, en este sentido de unidad, estamos como, por un lado, tan carentes de comunicación porque somos tantos que nuestra misma evolución está buscando la forma de conectarnos a todos. Exactamente, ¿sí porque explico? Es urgente además. Urgentísimo. Súper urgente y la inmediatez nos tiene que llevar justamente a organizarnos para cosas positivas que sí nos lleven y nos sigan llevando por el camino ético. Justo lo que estaba pensando ahorita, volviendo a la analogía de las supercomputadoras. Justo yo hace muchos años tuve un novio que era neurocientífico y estudiaba en UCSD, en la Universidad de California de San Diego, y él me llevó al primer supercomputer center que yo vi en mi vida, y aquí es donde empiezo a hablar como Selena por alguna razón. Si no digo supercomputer center, ya me voy a amor prohibido. Soy común, en realidad soy una pocha at heart. Y yo me acuerdo cuando entramos suéltalo, hermano, y empecé, sí, ¿verdad? Ya es que no puedo evitar, tiene que salir. Y entonces entro en este lugar y y estaban todos los chingos de CPUs así. Y cuando Nathan se llama, me explicaba cómo estos estaban resolviendo tal cosa, y estos estaban resolviendo tal cosa, y estos estaban resolviendo tal cosa, y yo era como, wow. Y de algún modo pienso que mi cerebro funciona muchísimo así. Por eso, pues también tengo como las N,000 hipótesis y teorías sobre N,000 cosas, porque tengo como un pedazo de mi cerebro trabajando en un tema y así sucesivamente con otros, ¿no? Pero justamente el teléfono, así como tú tienes un WhatsApp, puedes tener un Telegram, puedes tener tu correo, puedes tener tu Instagram. En cada uno de esos mundos están ocurriendo probablemente N conversaciones en simultáneo, totalmente distintas y con N cantidad de temas. Entonces, básicamente lo que sí acabas teniendo es una supercomputadora que te permite acceder a todas esas conversaciones, digamos, simultáneas que puedes estar teniendo. Digo, sea un correo que después respondes o sea un WhatsApp inmediato, ¿no? Pero al final de cuentas, esos mundos están sucediendo. Y es que justo esto, o sea, a pesar de que parezca tremendamente enajenante y alienante el celular, y lo es, y tiene un montón de repercusiones que seguramente algún día veremos, como unos déficits atencionales tremendos, una retención bajísima, y que ya se nos va la onda con la más mínima mosca, pues efectivamente sigue siendo una posibilidad de resolver también un mundo que evidentemente se está volviendo urgente resolver, porque imagínate si ahorita estuviéramos con palomas o con barcos o con señales de humo o con cualquier variante más moderna, si quieres hasta fax, pero pues a faxazos ya te quiero ver resolviendo el mundo a como está ahorita y de grave, ¿no? O sea, imagínate esta pandemia sin eso, o sea, claro, obviamente la hipercomunicación y conectividad del mundo acelera procesos pues como los traslados en avión y cosas así que obviamente antes pues iban a ser 1000 veces más lentos. Pero al final de cuentas, independientemente de que eso finalmente sí sea un factor que lo potencialice, pues también lo otro que tiene que ver con la tecnología ayuda a sostener medianamente un mundo que, pues quién sabe qué le pudo haber pasado en otras circunstancias, ¿no? Sí, porque bueno, también todo tiene su pro y contra, ¿no? O sea, toda acción tiene reacción y
O sea, ahorita que dijiste, ¿qué hubiera sido esta pandemia sin celular? Por un instante me imaginé, digo, sin conectividad, por ejemplo. Si hubiera sido hace, pues, ponle que no tan lejos, 20 años, ¿no? Que no estaban ni remotamente lo rápido conectados. Inmediatamente dije, puta, el pánico creo que hubiera sido todavía mayor. Si de por sí experimentamos como este pánico masivo y este terror y este miedo que hubo un momento al principio de la pandemia que era muy fuerte, ¿no? Yo, francamente, no es que me sienta yo muy valiente, pero creo que yo afortunadamente no caí en ese pánico generalizado, pero me tocó ver gente cómo estaba verdaderamente sacada de onda y hasta la fecha, ¿no? Muy, muy confrontada y sin conectividad quizá hubiera sido peor, ¿sabes? Porque aún que hay mucha desinformación, hubo mucho miedo esparcido, seguramente gente maquiavélica que también atizó esos miedos o no sé, células de gobierno que se aprovecharon, porque siempre va a haber alguien que se aprovecha de la situación, ¿no? A veces creo que nuestra parte inocente nos traiciona un poco pensando que todo lo que pase, todo es bien intencionado, ¿no? Entonces siempre tiene que haber alguien malintencionado porque lo vemos todos los días. Sin embargo, también la conectividad, esto que dices, esta urgencia, porque a veces pensamos que las cosas las hacemos por otra razón y posiblemente lo que estamos tratando de hacer es conectarnos. Ahorita que dijiste Paloma, pensé inmediatamente en las aves, como cada vez hay más estudios que muestran cómo las aves se comunican entre ellas, principalmente... Esto estaba pensando ahorita, ¿sí? Bueno, hace rato antes de venir, y de cómo de verdad estoy convencida de que el lenguaje humano es clarísima una emulación. Estaba escuchando una conversa entre unos pájaros afuera de mi ventana, no daba crédito. O sea, caen hasta en el... Sí. O sea, es alucinante. El chisme, nos enseñaron a platicar, a chismear y a cantar. O sea, son las maravillas. Pero ¿qué decías? ¿Cómo que se comunican? No, que por ejemplo, todas estas parvadas de golondrinas que vemos en las tardes en algunos lugares, o estos pajaritos que van en los campos y que hacen estas figuras maravillosas, ¿no? Que es clarísimo, ¿no? Cómo se están comportando en unidad porque se comunican entre ellos. Hace poquito que fue y lo mencioné también en otro episodio, que fue el Día Internacional de la Lengua Castellana, salió en el periódico un cachito que decía, hoy en día los jóvenes, venía el promedio de lo que normalmente es sano intelectualmente, cuántas palabras deberíamos de saber como personas del habla español, ¿no? Y creo que era un promedio de 3,000, ¿no? 3,000 es como el promedio sano para poder tener todas las herramientas de un lenguaje, ¿no? Y de ahí para arriba, pues bueno, ya es gente que pues está constantemente nutriéndose para tener un léxico más amplio. Y luego venía la estadística de la cantidad de palabras que normalmente sabe un joven de hoy en día y la cantidad de palabras que utiliza. Y venía, si no me equivoco, 200 a 300 palabras, un joven promedio de hoy en día en nuestro país, y se puede reducir hasta 50 o 60 palabras que utiliza casi a diario una persona en su día a día. O sea, me pareció una locura, ¿sabes? O sea, como decir, bueno, desde el lado negativo, pues sí, estás viendo una parte de ignorancia, de carencia, de falta de educación. Pero por otro lado también pareciese como una simplificación, ¿no? Es que se está volviendo una taquigrafía, ¿sabes? Sí. Como un invento como práctico, pero simplemente, o sea, todos estos acrónimos y demás, o variantes igual que el LOL y demás, porque bueno, son acrónimos, pero bueno, cualquier otra variante que pueda o no serlo, pues lo mismo, ¿no? Está sintetizando. Y bueno, los gringos y el inglés, en este caso particularmente norteamericano, pues es un máster en eso, ¿no? Pero pues obviamente hemos pasado desde las más hermosas caligrafías, ¿no? Y las epístolas más primorosas y los papiros más resplandecientes a, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No? O la que hace, pues básicamente, ¿no? Y es muy práctico, definitivamente. Pero pues yo creo que también, o sea, seguimos en una etapa de aprendizaje y de relación con las tecnologías, o sea, estamos en súper pañales para mí todavía, o sea...
Estamos todavía en el furor, en el boom, en la fascinación, en la compulsión. O sea, sí es una curva, digamos, que a diferencia de muchísimos otros productos e inventos, pues va a durar mucho más en un punto álgido que cualquier otro. Pero yo empiezo a ver a montones de chavos incluso de menos de 28 años ya, ni siquiera tan chiquitos ahorita, no tienen redes sociales y la mayoría tienen celulares súper básicos. O sea, si les dieras un Nokia, un antiguo cosito, o sea, son felices. No les interesa. Obviamente, pues Facebook ya dicen, pues eso es de personas mayores. Instagram, qué flojera. WhatsApp nunca lo contestan, no les interesa. Telegram, no soy detective privado. O sea, en fin. Y es también muy interesante porque se están empezando a conectar desde otro lugar, ¿no? Desde la colectividad, desde el veámonos, reunámonos, ¿no? Retomar las artes gráficas, los fanzines, el dibujo, las manualidades. O sea, también se están empezando a generar cosas que justamente como te escuché en alguno de tus podcasts sobre como los post-baby boomers, ¿no? Que pues eso también, o sea, ese fue el gran, el viaje a la luna, y de repente es como, ahí vamos, de a poquito en poquito, saliendo del asombro y realmente aprendiendo a relacionarnos con esto como un algo más que nos puede facilitar una serie de cosas, pero no como el principio y el fin, porque si algo nos dimos cuenta en la pandemia, pues es que lo que más extrañamos era un abrazo, ¿no? Y una buena plática y la presión sonora, porque pues no nomás es tener la bocina del celular o por mejor aparato de sonido que tengas tú, o sea, es como la presión sonora real, igual que en los conciertos y en la música, ¿no? Sí, aunque, digo, y no es por ser como oscuro, pero siento que, o sea, incluso, y estoy de acuerdo contigo, porque por supuesto que creo que no debe ser ni el principio ni el fin y que la interacción humana nunca va a ser reemplazada, pero también por otro lado, mi lógica o mi sentido común me dice que no estamos todavía ni remotamente en el furor más furor de esta era tecnológica, ¿sí me explico? De esta etapa. O sea, yo te puedo decir, o sea, no tarda en salir alguna pinche religión mafufa, extraña, de adoración al dios electrónico, ¿sí me explico? Sí. Porque, sí, ¿no crees? O sea, ¿no crees que como que, híjoles, es que, o sea, siento que cada vez somos menos los que creemos que la interacción, esto que tú acabas de decir, nunca va a reemplazar la parte física, ¿no? Pero cada vez veo más cómo estamos evolucionando para estar totalmente inmersos en esta Matrix, ¿sabes? Y creo que no tardamos en todavía, digo, no tardamos es generalizar, porque no estoy hablando de tu línea de tiempo ni la de mía, pero en próximas futuras generaciones, cuando dejen de tener cierta información que creo que a nosotros nos mantiene bastante aterrizados en esta realidad análoga, ¿no? Pongo muy de ejemplo, ¿no? Pues hay niños que ni siquiera saben de dónde vienen los palitos de pescado, ¿no? O sea, esa analogía me parece bien interesante porque es como, ¿qué tiene que llegar a pasar para que un niño no en una escuela, cuando va y come, ni siquiera sabe que de lo que se está comiendo viene del mar y es un pececito y que está vivo y se mueve? Sí, ya pasa con ¿Sí la me leche explico? desde hace años. Bueno, con la leche. O sea, se viene Sí, ¿viste esos Tetrabril, videos o sea, de que la gente no sabe ni de dónde viene la leche? No, eso me devolvió la tapa ya de los ni aunque sesos. te lo dibujen, es como Sí. que es un TBT así de Throwback Thursday de así se hacía, alguna vez se hizo de vaca, aquí te ponemos el recuerdo, Exacto. ¿no? La foto de esa primera vaca. Sí, y cuando ya se empieza a perder esa información, lo único que va a haber es esto, y así como tenemos esta capacidad maravillosa de poder procesar tanto, pues siento que vamos a terminar mucho más inmersos, ¿sí me explico? Y Sí. casi dándole demasiado poder. Pero la única ventaja que tenemos que tener siempre presente los que tenemos vidas, digamos, un poco más privilegiadas, es que muchísima gente, desgraciadamente, no tiene acceso a un montón de estas cosas y son quienes sin duda van a seguir relacionándose de otras maneras. Y qué bueno,
porque si todos tuviéramos la posibilidad económica de tener un buen celular inteligente o lo que sea, así como otras tantas comodidades, pues entonces sí, definitivamente sería como un camino inevitable hacia todos convertirnos en avatars y estarnos comunicando, que ya está pasando con muchos chavitos jóvenes, que ya sé que incluso ya tienen la expresión, ahorita no me acuerdo, de las personas reales y las personas del videojuego. Ya, digamos, a nosotros nos llaman de una manera, o sea, ya somos como una especie aparte, que son como real people, real life people, y creo que lo ponen como RLF, una cosa así, o sea, ya es así como... are you talking to una cosa así? Esa fíjate que no me la sabía. Luego búscalo bien. O sea, ya hay una segmentación sí. de tú eres de estas personas que no viven en el mundo digital, eres real life people y yo soy ya vivo en Avatarlandia, exacto. ¿no? Y todos mis compas de ahí pues son Avatar friends, ¿no? Los demás pues somos esos otros, ¿no? Entonces, claro que esto ya supone, ¿no? Ese camino que tú dices, pero pues si ves la realidad, tan solo en nuestro país, pues te darás cuenta que hay muchísima gente que no puede tener ni siquiera un celular funcional, ¿no? Entonces, a veces... estamos generalizando, digamos, pero sí, estoy de acuerdo contigo. Digo, ¿no? Y que eso, por eso a veces cuando uno piensa como en estos futuros tan tecnológicos y que a veces también traen su cuota de fatalismo, pues realmente es como decir, o sea, sí, pero realmente todavía las realidades de un montonal de países en las eternas vías de desarrollo, pues van a seguir siendo otras. Y ahora sí que para bien y para mal, ¿no? Digo, ojalá evidentemente la equidad, la igualdad, las oportunidades y la movilidad social sean otras, pero para muchos efectos, pues qué bueno que todavía existan personas que se tengan que relacionar de otras maneras y que no sea como la única opción acabarse absorbiendo por un aparato electrónico que evidentemente es una cosa y una herramienta brutalmente útil y que pues para todos los que hacemos muchas cosas pues literal no podríamos sin esta cosita, ¿no? Pero qué bueno que hay otras personas que también resuelven sus vidas de maneras mucho más directas y mucho más análogas, y eso también está maravilloso, o sea, mientras sigue existiendo el tianguis y el mercado y un montonal de cosas que van a ser inevitable que existan, insisto, y más en economías como las nuestras que no podrían existir sin ello, pues ahora sí que no es una apología de la pobreza de ninguna manera, sino simplemente es un saber que mientras esa realidad exista, pues la otra solo seguirá siendo una pequeña ficción real, pero de un grupo, ¿no? Luego también está esta teoría de que si nos ponemos de manera muy práctica y realista, la realidad es que no importa cuánto tiempo duramos vivos en este planeta, eventualmente algún fenómeno cosmológico pues va a terminar con la vida de este planeta, ¿no? O sea, no hay forma de que esto sea eterno. Claro. Tan sencillo como decir, bueno, el sol pues algún día se va a apagar, ¿no? Se va a estallar y se va a convertir en una supernova y no hay forma de que este planetita al lado de esta estrella gigante de este cuerpo estelar pues sobreviva, ¿no? Entonces se habla, y si no me equivoco creo que también Steve Hawking habla también de esto, de cómo lo que va a sobrevivir del humano va a ser la inteligencia artificial y las máquinas. Pero eso no quiere decir que la especie humana se va a extinguir en algún momento. Simplemente nosotros vamos a migrar nuestra conciencia a otra cosa, porque esa va a ser la única forma de sobrevivir, ¿no? Y justo al principio de esta plática hablábamos de cómo la evolución tiene esta inercia que está en la búsqueda de esta supervivencia natural y de esta energía que tiene que estar fluyendo. Y ya si te vas como al fondo, pues dices, pues quizá este sea el comienzo de la búsqueda de cómo eliminamos este cuerpo biológico que es efímero, ¿no? Esta búsqueda por la vida eterna, por así decirlo, eliminándonos lo que nos hace ser, pues, mortales, ¿no? Efímeros, ¿no? Y cómo transportamos nuestra conciencia a algo que se puede incluso hasta perpetuar por millones de años o viajar en el universo. ¿Sí pues no sé si viste la de Altered Carbon.
Sí. La serie, bueno, pues justo... La primera básicamente temporada, la segunda tiene todavía no la he ese- visto. Pero bueno, la idea está de las Sí, de pastillitas las... y no sé qué, y finalmente pues son transferibles y, ¿no? Depende del dinero que tengas, pues comprar el cuerpo que quieras, y si no, pues te tocan los de desecho y está increíble, o sea, la verdad es que digo, es un futuro que sí aterra muchísimo, pero pues al paso que vamos, o sea, el tema para bien y para mal del ser humano es que nuestra resiliencia es unlike anything, ¿sabes? Digo, al mismo tiempo nuestra Sí, cuasi capacidad, cucarachosos, ¿no? sí, nuestra capacidad de querernos destruir también, pero al mismo tiempo nuestra necesidad y nuestro gusto por la vida, porque me gustaría verlo desde la lista más positiva. Ahora sí que unos más rotitos que otros, unos con más issues que otros, pero al final, mal que bien, a la mayoría por lo visto le gusta vivir, porque si no, pues habría, ¿no? Despedidas masivas todos los días, y digo, sí, que hay mucha gente que decide irse, pero me queda claro que sí hay un gusto colectivo por vivir, ¿no? Y que al final es lo único que conocemos. Entonces, esa sola idea de es lo único que conozco, lo único que me queda clarísimo que existe, porque independientemente de las creencias de cada quien, pues lo único que ahorita en este momento nos consta es esto. Entonces, dejarlo, por más que incluso aquellos que tengan las creencias que tengan piensen que hay un lugar mucho mejor, pues dejar esto también suena aterrador, porque por lo menos en principio tenemos nuestra comida mexicana. Sí, Digo, no. esto ya fue Muy difícil dejar total chiste. el mundo Pero, cuando hay quesadillas. Sí. pero bueno, tienes a tu gente, a tu familia y tu experiencia en el mundo. Entonces vas a hacer hasta lo imposible por seguirlo manteniendo y perpetuando. Y en tanto, evidentemente, sigue habiendo enormes avances tecnológicos, enormes inversiones y mucho dinero también moviéndose, pues los caminos que esa resiliencia elija, pues no lo sabemos. Digo, desde hace cuánto estaban estas, ¿no? El famoso cerebro de Walt Disney y tantas historias con las que muchísimos crecimos, que es como, ¿en serio? Así como, ¿y en qué momento, no? ¿Dónde va a ser el transfer de cuerpo? Y Disney va a venir a hacer, no sé, la mejor película jamás hecha, ¿no? Entonces, pues definitivamente es una un sueño y una utopía y una fantasía y de algún modo una ilusión de seguir existiendo. Así que pues visto mucho de lo que has hecho hasta este momento, de que se va a intentar, ¿no? Del éxito no lo sé. Ahí creo que sí, el paradigma ético puede que les juegue en contra, pero también han pasado muchísimas cosas que han demostrado que pues aún a pesar de se pueden seguir manifestando. Pero la furia del planeta nos está hablando todos los días. Entonces, pues por más arrogancia humana que diga, pues mientras tenga y produzca y cree y crea, voy a existir, pues la naturaleza sí en cualquier momento dice, Nel, y ya. O sea, yo ahora con el último incendio, en mi muy hermoso lugar donde vivo, a 5 pisos del suelo más o menos, decía, no me vale de nada esto si no puedo respirar. Estoy en un lugar hermoso con una vista hermosa y me estoy asfixiando. Yo no sabía si iba a despertar al día siguiente. De hecho, de verdad de chiste decía que yo me iba a dormir maquillada. Y ya así en posición. Porque por más que hacía y hacía movimientos de ventanas y de cosas, me No seguía ahogando. contener. Era una cosa espantosa. Y de verdad dije, aquí es cuando te das cuenta que no te puedes comer el dinero y que no te sirve para respirar, o sea, no per se, ¿me entiendes? Entonces, de nada te sirve tener un montonal de comodidades si literal lo que está aquí no lo puedes respirar, digo, a menos que de verdad ya te mudes a una, ¿no? Cúpula o yo qué sé, pero as for the rest, o sea, si no cuidamos lo que tenemos y lo más valioso, el oxígeno, por Dios. O sea, de nada te va a servir estar en el lugar más primoroso del mundo si no puedes respirar. Y yo nunca había vivido eso como tal, porque sé que hay gente que vive al lado de lugares nauseabundos, ¿no? Con desechos espantosos, o sea, cosas que uno no se puede de verdad ni imaginar como un día a día y 24 horas al día mientras estés en ese lugar, ¿no? De volverte loco, es para volverte loco. Y yo nada más con este incendio, o sea, los 2 días más álgidos, o sea, decías que no me vale nada, absolutamente nada de lo que tengo me permite no sentir que literal me estoy asfixiando. Y esto es en cualquier punto donde me ponga de aquí, de mi azotea, de abajo. Y no hay escapatoria. Exacto. Y esa sola idea por esos momentos fue muy, muy
desesperante y también, ¿no? Un gran golpe de realidad y preocupante, porque además ahorita que hay no sé cuántos más incendios, digo, pues ahora cómo va a estar esto. Sí, de hecho tuve hace poco una conversación bien interesante y hablábamos de los nuevos paradigmas de lo que va a ser digamos, la industria inmobiliaria, y se habla, y ya incluso desde ahorita, que por ejemplo países como los países nórdicos, que han logrado conservar muy bien su fauna, digamos, bueno, por lo menos su vegetación, ¿no? A través de estos sistemas como de bosques, que si incluso hay tala de árboles, pues los renuevan, y que pues, son países pues privilegiados porque tienen este aire fresco, este aire natural, no contaminado como el que nos toca vivir en muchas ciudades de Latinoamérica, y que cada vez más la gente va a estar buscando eso. O sea, eso me pareció, digo, no estoy diciendo que está bien, ¿no? Al contrario, decía, deberíamos de solucionarlo, ¿no? Para estar aquí sin tener que buscar, pero ya hay gente que está buscando poderse mudar a lugares en donde la calidad del aire es mejor, porque se está dando cuenta que donde está viviendo, pues se ve severamente afectada su calidad de vida por la calidad de aire que estamos respirando. Y bueno, ni se diga Guadalajara, no se diga en la Ciudad de México. Me pareció, y obviamente hay gente que está tan adelantada a esta que está diciendo, estos son los últimos lugares del planeta, bueno, que no son pocos, pero potencialmente hablando de infraestructura, donde se podría desarrollar digamos, mercado inmobiliario que incentive a que la gente se vaya para que pueda tener una mejor calidad de aire. O sea, ya hay gente pensando en dónde construimos vivienda para venderla con pues con el gancho, digamos, de aquí vas a respirar mejor. Sí, pues bueno, pues es la sí, fantasía ¿sabes? de mudarse a Marte, ¿no? Y pues ya que nos acabamos ¿qué vamos a hacer, no? Pedimos otro, ¿qué? Como dicen, ¿no? Mandamos por más dinero. Yo vi las fotos del chunchito de China, de Marte de hoy, y no se me antoja nada vivir en Marte. Sí, digo que es wow, ¿no? Pero definitivamente no. Y oye, y Valentina, y antes de que, bueno, no me quisiera ir esta charla, volviendo así como dándole la vuelta otra vez a toda la plática y volviendo al origen, en esto que leíste que me pareció de nuevo muy interesante, ética, creatividad y luego economía. Y tú hablabas de cómo este conocimiento, si lo quisiéramos llamar así, te revolucionó, te transmutó, te transformó, y en todas tus aristas has visto un cambio significativo, simplemente no solo porque sabes para qué, sino además el desde dónde. Eso me queda, lo guardo como una joya de la plática, diciendo es que no solamente es suficiente el para qué, sino también el desde dónde. Porque si no, mucha gente hoy vive con sabiendo el para qué, pero eso no quiere decir que esté con una ética que provoque una creatividad que nos sirva para todos, ¿no? Pero me llamó mucho la atención, y no sin saber el texto, seguramente profundiza más, pero a ver qué nos puedes contar para terminar de cerrar, bueno, desde mi perspectiva, la economía, o sea, me imagino que economía estamos hablando de los recursos, ¿no? De la administración de los recursos. En este conocimiento, cómo esta conciencia de la ética y de la creatividad se ve manifestado en la economía, o en tu caso, cómo lo has visto manifestado en la economía de tus recursos, ¿no? Claro. No sé si hice bien mi pregunta, si la formulé bien, pero... Sí, digo, en este caso básicamente es literal como el generarte abundancia o el generarte, ¿no? Dinero, digo, es que ya es una palabra, además que hasta ella misma se está caducando, ¿no? Al minuto, en tanto estamos ya hasta en criptomonedas y demás, cosas del futuro. Pero bueno, el poder adquisitivo se verá beneficiado en tanto tú tengas una ética que a su vez desarrolló una creatividad que te va a llevar para, por ejemplo, pues pensar en N maneras de generar dinero, N maneras de generar más dinero, o N maneras de crear cosas que a su vez puedan generarte más dinero, y no desde una cosa de la voracidad capitalista como tal, sino desde una búsqueda de una vida
que tú quieras, ¿no? Una vida que te resuelva las cosas que por lo menos te permiten hablar de una vida con dignidad, ¿no? Cada quien según, igual que la anécdota o la analogía más bien que hablaba de a quién le llegan esas herramientas, cada quien según su potencial las va a llevar hacia un lugar o hacia otro, ¿no? Obviamente no esperas que a la misma persona con la misma, o a un grupo de personas con la misma información les va a pasar lo mismo, obviamente no. Pero esa es básicamente la premisa, ¿no? O sea, ¿en qué? En confiar en esa creatividad, en este caso, en confiar en esa ética universal, digamos, que deviene de esa alineación que te va a llevar como en concordancia hacia... Te digo, no es una solución de hazte rico mañana, ni mucho menos, es lo que estoy queriendo decir, ¿no? Nada más en ese momento se van a empezar a alinear las cosas que te van a empezar a llevar a buscar, a que los recursos lleguen, porque eso es lo maravilloso, o sea, la creatividad te lleva a ello, ¿no? Entonces, así como, no sé, te aparece una cosa y dices, mira, pues esto está padre, y si le hago así, lo vendo asado, o le hago por acá, o sea, y esa creatividad obviamente vale, porque así como hoy en día pues existen los creativos y esas ideas pues son las que generan dinero finalmente, ¿no? Sea mercadotecnia, sea de cómo administrarte tú mejor en tu casa, con tu salario o con tus pequeñas inversiones o tu pequeña empresa o tu grandísima empresa, en fin, la creatividad como herramienta pues va a ser crucial, ¿no? En realmente desarrollar, no es un así como a veces de, no le haces así, mañana te aparece el dinero en la cuenta, pero te digo, para mí ha sido clarísimo cómo este alinearme a mí misma me ha llevado a generar ingresos de maneras que no se me habría ocurrido, por ejemplo, antes, ¿no? Literal porque no se me habría ocurrido antes, ¿no? Entonces, pensar en maneras, por ejemplo, ahora en la pandemia, ¿no? Bueno, ¿y cómo voy a hacer mis clases a distancia? Pues es que yo no quiero hacer clases per se, pero entonces voy a hacer una dinámica por WhatsApp y papá, y, ¿sabes? Entonces, y todo eso fue, pues, otra vía de un ingreso extra, por ejemplo, ¿no? Y después aparecen otras cosas o simplemente mi música, ¿no? Cómo está evolucionando, como entonces llega alguien que me dice, oye, pues yo siempre tengo problemas con el dinero o no me sé administrar, o bueno, ¿y cuál es tu relación? Pero bueno, ¿y qué más puedes hacer? O sea, en fin, desde el punto de vista que quieras, en el momento que esté una persona, así lo tenga todo o no tenga nada, el principio de que nuestra manera de pensar y de actuar se alinee con la ética, y que en ese momento de verdad es que parece como magia, pero lo es, tu creatividad empieza a brotar a borbotones. O sea, es una cosa incontrolable. O sea, por lo menos así lo he vivido yo en todo este año. Y es como, ¿qué idea quieres? ¿Sabes? Es como de cualquier cosa, cuando menos puedo ejercitar el derecho creativo y de una manera muy natural generar algo que muy probablemente sea, cuando menos, aporte, ¿no? Entonces es muy, muy estimulante ver cómo de una manera, sí, un poco como abstracta y como difícil de explicar así nada más. Claro. Pero de verdad esta como congruencia que, claro, podrá muchos decir, bueno, estás hablando del secreto o de la ley de la atracción. No, sí hay cosas similares, por supuesto, pero porque pues hay cosas que en este caso, sí, yo las llamo la física existencial, y que tienen razón de ser por obvias, ¿no? Razones, valga la redundancia. Es como, sí, ¿no? Si yo empujo esto, pues se va a caer, ¿no? Entonces, si yo trabajo más, pues es probable que, ¿no? Si yo, en fin, no necesariamente estoy entrando en un rollo de chaleganismo, porque eso tampoco es el punto, pero hay muchas cosas que realmente sí se pueden reflejar en actitudes, en acciones o en cambios, ¿no? Muy específicos de cómo nos hemos relacionado con el mundo. Y sobre todo es eso, o sea, pensar en nuestra corresponsabilidad con los demás, que todos somos corresponsables por todos estamos aquí, todos estamos hechos de lo mismo. Desgraciadamente tenemos un montonal de ideas erradas sobre el valor de las personas. Creo que ese es el más grande de todos para mí, es uno que me podría dejar despierta en la noche de no entender cómo sucede, porque entiendo obviamente cómo sucede, pero no tiene ningún sentido para mí, ninguno. Evidentemente todos nos educaron de algún modo con un montón de esa información errada, pero está en uno cambiarla y justamente alinear esa misma ética y justamente en ese momento, así como empiezas a tratar perfectamente bien y mejor que bien a absolutamente todos, todo eso deviene en amor y en buena onda y en
tratos lindos, y en gestos, y en regalitos, y en atenciones, y en que esa gente se acuerde de ti, y que le cuente, y que después te quiere presentar a alguien más, y oye, mira, es que padre, y es que platiqué con esta persona, y en fin, pues es una cadena de amor que cada quien la puede interpretar como quiera, pero desde mi perspectiva sí tiene que ver sobre todo con el deseo, sí, de no vivir en la mentira y sí buscar una verdad que sea como congruente con un punto medio entre la ciencia y el misticismo y pues en este caso la ética, ¿no? Porque no todo puede ser nada más espiritual ni todo puede ser nada más científico. Hay que buscar un punto donde ambas verdades realmente se reconcilien, porque una nos puede llevar pues a una falsedad como la otra, ¿no? Entonces ese como punto medio que ojalá a los que les interese un poquito de esto, que obviamente está muy parafraseado, pero ahí está, insisto, en internet el texto, John David García, y este texto, Ética, Creatividad y Economía. Y pues vale muchísimo la pena. Por lo menos a mí me aportó muchísimo. Y obviamente hay gente que se lo comparte y me dice, ¿sabes qué? Cosas que no, esto no me cuadra, esto no me cierra. Y perfecto, ¿no? Es como en todo, agarrar lo valioso. Claro. Que yo agarré esto es lo que me parece súper valioso, es lo que a mí me ayudó como a esa tuerquita que me hacía falta. Y decir, órale, ahora sí, vamos con todo. No, creo que lo dijiste muy bien, aunque sientas que lo parafraseaste, a mí por lo menos me quedó muy claro. Y obviamente hay mucho por explorar y no es tan fácil tampoco explicarlo, porque uno lo tiene que experimentar para ver cómo funciona. Pero yo, sin conocer, digamos, este conocimiento desde mi propia experiencia, entiendo perfectamente a qué te refieres, ¿no? Uh-huh. Y creo que lo ejemplificas muy bien cuando hablas de cuando le das el valor a las personas. Cuando le das el valor a las personas, a todas, y haces ese ejercicio importante de entender que somos detonantes de cosas que le puede suceder al otro y esa persona viceversa hacia ti, y a eso le das un valor importante, cambia radicalmente la forma en la que te relacionas con otras personas, que es la base de todo lo que hacemos, ¿no? Uh-huh. Y principalmente de la economía, ¿no? Y de cómo fluye la abundancia, sin hablar de una abundancia material. No me cabe duda que cuando tú, por más sencillo que sea, haces algo por el otro, y pensamos de una manera muy limitada que hacer algo por el otro es como darle dinero, como tú bien dijiste al principio, darle dinero a un pordiosero. Va mucho más allá de eso. O sea, simplemente el cómo te expresas con alguien, cómo lo valoras, cómo lo escuchas, cómo de ahí de entrada, que es algo muy básico y muy sencillo, puedes hacer cosas maravillosas, que eso, sin lugar a dudas, se va convirtiendo en un círculo de abundancia, porque estás fluyendo, ¿no? Entonces a mí me quedó muy claro. Y antes de que terminemos nuestra charla, vi por ahí que pusiste que había algo que querías contar que te había pasado con mi jefe, uh-huh. Que no, me estoy así que muero de saber qué pasó, que me encantaría que me contaras. Y bueno, sí, y claro. Aparte preguntarte si uh-huh. crees que de este tema uh-huh. que gracias por compartir y que estoy seguro que va a fluir por ahí de una manera bien interesante. Uh-huh. Si hay algo más que te gustaría agregar, o si me quieres contar también de este show que me dijiste. Sí, no, padrísimo. Obviamente te quiero... Que más lo dejaste como muy misterio, te quiero ¿no? contar. Sí, pero sí, después dije, bueno, tal vez iba a quedar como muy misterioso, pero no se preocupen. Pero bueno, nada más dejarlo así para aquellos que quizás son un poquito más matemáticos. La conclusión como en ecuación que plantea este hombre, John David, es que la creatividad es igual a inteligencia por ética. Entonces, entendiendo que una persona que es ética, de ahí, digamos, devendrá su inteligencia y por ende su creatividad. O sea, es como súper importante que no se entienda como que una persona no es inteligente o otra persona es inteligente. O sea, una persona inética puede ser brillante, ¿no? Uh-huh. Pero sus acciones y su creatividad van a estar limitadas por esa falta de ética. Totalmente. Entonces, y se ve, uh-huh. Y es increíble. Es como, pues tú no puedes generar porque, por ejemplo, estás robándole ideas a los demás, ¿no? O estás agarrando cosas de todos lados menos de ti. Entonces, pues después,
¿cómo vas a seguir un hilo creativo si no sigues teniendo esos otros cerebritos de los cuales, ¿no?, estás también alimentando tu propio discurso? Entonces, el elemento aquí es la creatividad, y por eso justamente, ¿no?, simplemente en el mundo prehispánico y en el mundo indígena de este país, donde se tiene tan subestimada, ¿no?, un montón de capacidades por falta de acceso a una educación convencional e institucional, que obviamente ha sido también una privación del sistema. Tú ves, ¿no?, la cantidad de actos creativos, ¿no?, incluso hasta de sus propias comunidades, de cómo se relacionan, de cómo se organizan, ¿no?, amén de sus usos y costumbres, rituales, vestimentas, textiles. O sea, es un mar de creatividad que también tiene que ver con conocer tus raíces, con tener una identidad propia y con estar en paz con eso y no estar pensando en qué otra cosa podrías haber sido o qué otra cosa hubiera sido si no hubieras salido de X, Y o Z color o hubieras nacido en X, Y o Z país, ¿no? Entonces, realmente reconciliarse con la propia raíz es algo enormemente importante. Y bueno, esto sería así como para mí, para cerrar. Pero bueno, les digo, tiene un montón que ver con esto de no querer tener también un método científico de observación de la realidad, ¿no? No nomás es un rollo de pensar positivo y nada más, ¿no? Sí tiene que haber una parte de rigor y de conciencia. De sustento para científico. no nomás creer que estoy vendiendo que la buena onda del universo los va a hacer millonarios. No, no. Hay que meterle más rigor y más chamba que eso. Pero bueno, una de las cosas que, por ejemplo, no hablando de la creatividad de los demás, que fue una oportunidad maravillosa que tuve, fue ser juez y organizadora del Concurso Nacional de Canto para Personas con Discapacidad Visual. Y un amigo mío que también lo aprecio mucho y que también es como mi amigo empresario buena onda, Juan Manuel de la Cerda, él, la contadora con la que ella trabajaba con tu papá de alguna manera, que ahorita exactamente no recuerdo. Y entonces cuando se hizo todo el concurso, que bueno, más fue todo un evento porque vinieron personas, digamos, ciegos como tal y personas con debilidad visual de todo el país a Guadalajara, que fue una cosa súper complicada porque más, pues realmente yo era casi la única normovisual, la única, digamos, que veía. Entonces, pues guiar a todas estas personas fue el reto más grande de toda mi vida, ¿no? Hay una foto maravillosa así con 20 de los cantantes, ¿no? Yo llevándolos y además tiene un pequeño accidente, entonces está con el cuello aquí ortopédico, adorable, ¿no? Así que en el país de los ciegos el tuerte es rey, pues yo era ese sí, que veía pero con collarín. Con collarín. Y entonces pues obviamente pues la situación económica del concurso era muy precaria y bueno, yo conseguí por donde pude, ¿no?, los regalitos de tal y para darles a las chicas y a los chicos tal. Y y en eso pues hablé con Juan Manuel porque el sueño de quien, digamos, empezó este concurso, que es Valeria Guzmán, también cantautora, tapatía, era llevarlos a Barcelona al varón y a la mujer de este concurso, que ganaran. Y entonces, pues, habíamos intentado por todas las vías, ella había tenido antes una chambita en el gobierno, también en temas de discapacidad, pero pues tampoco se había conseguido nada. Tal que yo así como, oye, pero es que ya, ellos iban a tener un show en Barcelona que ya estaba palabrado con gente de la embajada y no sé qué, y pues no había dinero. Y entonces Juan Manuel le dijo, bueno, se enteró la contadora y le dijo, ¿sabes qué? Le dijo, déjame, le pregunto a Jorge. Así como a ver si, pues necesitamos 3 boletos Guadalajara-Barcelona, que pues para nosotros será una bastante buena lana, ¿no? Y era como, o sea, jamás pensé que en un acto así de la mayor sencillez, Jorge iba a decir, literal, dijo, agarra la tarjeta, cómpralos de ahí, no quiero crédito, no quiero que nadie sepa. Wow. Y solo se los regaló con mucho amor. Y eso fue. Y estas 3 maravillosas personas se fueron a Barcelona y luego encantada estaré de mandarte alguna foto de ellos. Uy, sí. 3 personas, 3 cantantes con discapacidad visual, solitos se fueron.
Y bueno, son unas Y ellos no saben que mi jefe hermosas. les echó la mano. Sí, Valeria sí. Los otros no, porque pues no querían que se hiciera más. A Sí. Valeria pues sí le tuve que decir. Pero sí, lo mantuve como secreto. Nunca en la vida nadie había sabido esto. Wow. Porque yo también con Juan Manuel fui súper respetuosa. Y te lo juro que así fue algo hermosísimo. Porque pues jamás se nos ocurrió que se iba a resolver de esa manera. Y además pues con esa hermosísima discreción y con esa generosidad así de no sé, no importa, yo lo puedo resolver sin problema y así fue, así que pues qué cosa tan más maravillosa. Gracias por compartírmelo. Ay, y claro no, que me pues encantaría ver foto para conectar. Ganas, y sabes qué, contártelo. Híjoles, mi papá me ha dejado, bueno, no me ha dejado, él lo hizo y sin pensar en que lo iba a dejar, hizo cosas tan maravillosas así, que no es la primera vez que alguien me cuenta algo similar a lo que me estás diciendo. Qué hermoso. Y que además, pues obviamente me lo cuenta con un agradecimiento bellísimo. Sí. Pero bueno, pues una vez más me quedo maravillado y tocado con las cosas que hacía mi jefe. Y gracias por compartirlo. No, gracias a ti. Qué bonito que además es de esto, porque te digo, jamás en la vida pensé, incluso hablé con Juan Manuel así de, oye, no pasa nada, o sea, no, cuéntalo. Y yo así, ¡ay, qué bueno! Porque había sido como este hermosísimo gesto que yo jamás en la vida había podido compartir. Y pues sí, han habido esos 3 momentos en la vida con tu papá. Uno fue justo y tu mamá también, porque además yo trabajaba ahí como asistente de arte. Entonces me tocó pues estar ahí cuando tu papá hace de presidente en la boda de Tenoch, bueno, de la hermana de Tenoch en la historia. Y que además yo hice todos los moños, absolutamente todos los moños que están en esa escena de la boda, los hice yo con mis manitas. Eso sí es verdadera. Y luego... Sí, las sillas, ¿no? Tenía y las columnas y todo, ¿no? Sí, no, fue una chambotototota de toda la noche. Acabamos, me creo que es de la mañana. Wow. Y de hecho, en este libro, ¿ya viste el libro? No. Ah, mira, chécate rápido, déjate enseño. Fíjate, qué chido son las cosas, mira. Sí. En este libro, que es el libro de sueños de mi padre, que colaboró mucha gente, es una especie de memoria con algunos textos, pero principalmente pues un libro muy gráfico. Hay una parte que habla de la parte de la incursión de mi papá en el cine y hay una serie de fotografías de tu mamá también y te va a dar mucha risa, o no sé qué te va a dar, pero te va a dar algo de cuáles son esas fotografías. Y mira, ahí están tus moños. ¡Qué emoción! ¡No manches! Sí. Tal cual, mira, todos. Por eso lo tengo tan presente, las columnas, las sillas, sí, ¿te fijas? Sí. Nada es coincidencia. Hermoso. Es que en serio, esa vez me pasé hasta las 1:00 de la mañana haciéndolos, porque al final me quedé sola, porque bueno, long story, pero bueno, fue algo hermoso. Hablando del trabajo físico, esta fue de las veces que ver tu trabajo así de, güey, nunca me había dormido a las 5 de la mañana haciendo moños gigantes. Wow, qué hermoso. Sí. Oye, pero ¿estás de acuerdo además que de todas las fotos de todos los fotogramas que pudieron haber salido, justo el Sí, pero pues ese es el momentazo cuando... Sí, bueno, porque él hace su cameo ahí, y nos pareció un momento bien chido, y luego para hacer tributo ahí a tu mamá también, pues viene una página del guión, pero qué curioso, ¿no? Que de todos los fotogramas, pues ese, el de los moños. Sí. Ya me voy a acordar siempre que los vea. Y luego, ay, por favor, gracias para que... Porque las demás son como fotos de behind the scenes o de como en el set y cosas así, ¿no? ¡Qué loco! No, pues tremendamente, ¿ves? El hilo nos une. Sí. Para mí no hay duda de eso. Y después, hablando del hilo nos une, la última vez, digamos, que coincidimos como en algo así, como de manera indirecta, fue cuando yo ya empecé con la música electrónica y con Opal Beat y con Susi 4 y que nos firmó Emi, y bueno, yo estaba como en mil cosas y justo salimos en el entonces siglo XXI, creo todavía era, o ya era público, no, yo creo que ya era público, el periódico. Y salimos tu papá y yo, era como los tapatíos más trabajadores, creo que se llamaba esa vez. Órale. Así. Era todo el periódico y salíamos una serie de personajes y lo que me acuerdo muchísimo, porque para mí era muy impresionante, sobre todo yo siendo tan chiquita,
que la contraportada fuera tu papá. Y además, bueno, ya como toda esta personalidad empresarial y demás, ¿no? Tan fuerte. Y era como Valentina González, ¿no? Por su y cantar en tal y hacer y esto y lo otro y participar. Y en la misma, o sea, no en la otra hoja, o sea, en la misma del otro lado, que es la misma hoja, estaba tu papá. Entonces, siempre estuvimos juntos en esa publicación, en esa misma hoja de periódico, exactamente. Y qué significativo. Sí. Entonces, pues esto es un cierre hermoso de eso que sin duda, pues algún día nos unió. Y pues qué bonito, y ojalá que también verte más seguido. Claro, qué chido que viniste, sí, Valentina. Tenía muchas ganas de platicar contigo. Muchas Igualmente, gracias. de verdad. Gracias por escuchar este episodio de Transmutando. ¿Qué piensas de los temas que discutimos? Nos encantaría saber cuáles son tus comentarios. Comenta nuestros videos y comparte. Si no estás suscrito, ahora es una gran oportunidad para hacerlo. Cada semana tenemos un episodio nuevo. Al suscribirte estarás enterado de todos los estrenos y, por supuesto, si nos dejas un like, estaremos muy agradecidos contigo. Gracias de nuevo por escucharnos.